Bueno, continuemos con el siguiente problema que tiene que ver con las aplicaciones de la ley de Newton. Dice así: un bloque de masa 2 kilogramos que se encuentra en lo más alto de un plano inclinado que se encuentra fijado al suelo se suelta desde el reposo. El plano tiene una inclinación de 30 grados y su punto más alto se encuentra a una altura de 20 metros a partir del suelo. Ver figura. Entonces, bueno, acá vemos un plano inclinado que está fijado al suelo. Asumimos que este es el suelo. Esto está obviamente sobre la superficie de la Tierra. Y la altura aquí inicial del cuerpo es 20 metros. Y nos preguntan, nos piden determinar el tiempo que demora el bloque en llegar al suelo. Entonces, el bloque que inicialmente está acá, pues de alguna manera termina en el suelo. Asuma que G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, de nuevo este es un problema que tiene que ver con un movimiento restringido. Entonces, ¿qué sabemos? El cuerpo está cerca a la superficie terrestre, por lo tanto, existe una fuerza sobre él que es la fuerza gravitacional. Bueno, el problema no nos dice que exista otra fuerza. Entonces asumimos que esa es la única fuerza conocida que tenemos. Si esa es la única fuerza conocida que tenemos, ¿qué nos dice la intuición acerca de este movimiento? Pues que si existe una fuerza acá y él parte del reposo, entonces él va a estar restringido a moverse a través del plano inclinado, ¿no? Recordemos que mientras él se está moviendo, la fuerza continúa siendo hacia abajo y continúa siendo la misma. Son las condiciones iniciales las que nos dicen eso. Claro, junto con la fuerza gravitacional. Si las condiciones iniciales fuesen otras, como por ejemplo que él tiene una velocidad hacia la derecha inicial, por ejemplo, en la dirección Y, pues el cuerpo seguramente tomaría este tipo de trayectoria, que sería simplemente una partícula bajo influencia gravitacional, es decir, con aceleración constante, la aceleración iría hacia abajo. Pero el problema nos dice que él parte del reposo. Asumiremos entonces que el movimiento del cuerpo es en esta línea recta. Y debido a que la fuerza gravitacional bajo estas condiciones iniciales no produce este movimiento, debe existir una fuerza que es la fuerza que el plano le ejerce al cuerpo y es la fuerza normal. Bueno, aquí se viene un punto clave en el análisis. La idea es la siguiente. Podemos tomar los ejes coordenados para resolver el problema, uno siendo el eje X, que es paralelo al suelo, y el otro siendo vertical. En ese caso vamos a tener un problema en dos dimensiones, porque el movimiento va a tener componente tanto en X como en Y. Sin embargo, una escogencia mucho más útil y que facilita mucho los cálculos es tomar este eje, o sea, esta línea paralela al plano inclinado, como nuestro eje X, y un eje perpendicular al plano inclinado como nuestro eje Y. De esta manera, entonces tenemos nuestro eje X que pasa por todo el plano inclinado y nuestro eje Y que sería perpendicular a nuestro eje X, y en este caso la normal tendría la dirección en J. Lo que sucede con nuestra fuerza gravitacional es que ya no va en dirección menos J, sino que tiene componente tanto en X como en Y. Entonces vamos a colocar este dibujo en otro plano para que se nos facilite la visión del mismo. Bueno, aquí tenemos una versión un poco más simplificada de nuestro plano inclinado. Aquí tenemos nuestro eje Y, aquí tenemos nuestro eje X, el cuerpo parte de aquí desde el reposo, tenemos nuestra fuerza gravitacional. Entonces ahora lo que vamos a intentar hacer es poner nuestras fuerzas N y F, F la conocemos completamente, N no, en función de los vectores de la base. O sea, vamos a expandir en componentes ambos vectores. Entonces, el vector N es un vector de magnitud N en dirección J. Recordemos que N acá es un número positivo. Y ahora tenemos que descomponer F sub G en dirección X y en dirección Y. Entonces tenemos aquí, este es el vector, este es nuestro sistema coordenado, y aquí tenemos una línea paralela al eje Y y aquí una línea paralela al eje X. Tenemos entonces aquí que esta es la componente en Y y esta es la componente en X.
Algo importante acá es que la componente en Y es negativa y la componente en X es positiva. Antes de seguir descomponiendo, vamos a notar lo siguiente, que es muy importante precisamente para hacer eso. Vamos a alargar esta línea de acá. Esta línea entonces forma 90 grados con la línea del suelo. Y se nos forma acá un triángulo rectángulo. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, así no necesariamente tiene que ser rectángulo, es 180 grados. Entonces, si este es 30 y este es 90, eso nos da 120. Por lo tanto, el ángulo que aparece acá es de 60 grados. Y más aún, estas dos líneas forman 90 grados. Si estas dos líneas forman 90 grados y este es un ángulo de 60, entonces este de aquí es un ángulo de 30 grados, porque 30 más 60 es igual a 9. Entonces, en un plano inclinado, el ángulo que aparece aquí se ve reflejado precisamente acá. Entonces ya podemos obtener las componentes, ¿no? Entonces, esta es la componente en X, que sería la magnitud de FG por el seno de 30 grados. Y la componente en Y, que sería esta, que es negativa, sería la magnitud de FG por el coseno de 30 grados. Entonces podemos escribir F sub G como la magnitud. Recordemos que la magnitud de FG, vamos a ponerla por acá, es igual a M por G. Entonces tendríamos mg seno de 30 grados en I menos, porque es negativa, la componente en Y, mg coseno de 30 grados en J. Bueno, vamos ahora con la restricción. Sabemos que este cuerpo se va a mover sobre el eje X, es decir, que la componente en Y va a ser siempre 0. Matemáticamente, Y de t es siempre igual a 0. Como Y de t es igual a 0, sabemos que la velocidad en ese eje también es igual a 0. Es decir, B sub Y de t es igual a dy de t. Y como Y es igual a 0, la derivada de 0 es 0. Y, además de eso, A sub Y, que es la derivada de B sub Y de t, también es igual a 0. Porque B sub Y es igual a 0. Entonces, llegamos a la conclusión de que A sub Y es igual a 0. Debido a esto, de la segunda ley de Newton, empecemos a aplicarlas. Sabemos que la suma de fuerzas en Y dividido entre la masa es igual a 0. ¿Y esto a qué es igual? Entonces, la normal tiene componente en Y, sería N positiva, menos la componente en Y de la fuerza gravitacional, mg coseno de 30 grados. Todo dividido entre la masa. Y eso es igual a 0. Bueno, aquí podemos pasar la m a multiplicar y finalmente quedamos con que n es igual a mg coseno de 30 grados. Y eso es igual a 2 por 10 por raíz de 3 sobre 2. Y esto es igual a 10 raíz de 3 newtons. Ahora apliquemos la segunda ley de Newton en X. Entonces,
A sub x es igual a la suma de fuerzas en la dirección x dividido entre la masa. Bueno, la única fuerza que hay en la dirección x es la fuerza gravitacional, su componente en x, y ese es igual a la magnitud mg seno de 30 grados dividido entre la masa. Bueno, aquí ocurre un cancelamiento de masas y eso termina siendo igual a g, que vale 10, por el seno de 30, que es igual a 1/2. Y eso da 5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ahora podemos aquí obtener velocidad y obtener posición. Bueno, sabemos que la aceleración en x es igual a dvx dt, y eso es igual a 5. Entonces tenemos que conseguir una función b sub x dt tal que su derivada sea 5. En este caso tenemos 5t más c sub 1. La condición inicial para la velocidad, como parte del reposo, b sub x de 0 es igual a 0. Y si evaluamos aquí, obtenemos que b sub x de 0 es igual a 5 por 0 más c sub 1, eso es igual a c sub 1, pero debido a que eso tiene que ser igual a 0, entonces c sub 1 es igual a 0 y obtenemos b sub x de t, que es simplemente igual a 5 por t. Aquí podemos integrar nuevamente. Sabemos que b sub x de t es igual a dx de t, y eso es igual a 5t. Ahora tenemos que conseguir una función x de t tal que al derivarla nos dé b sub x. Y esta función hace el trabajo, ¿no? Si derivamos esta, nos da 5t. La derivada de d1, que en este caso es una constante, es igual a 0. Bueno, partir desde el punto más alto del plano inclinado significa x de 0 igual a 0 porque ahí escogimos el origen de coordenadas. Y de aquí evaluamos en 0 y nos queda 5 sobre 2, 0 al cuadrado, más d sub 1, y eso es igual a d sub 1. Pero debido a esta condición, eso es igual a 0 y ya tenemos x de t completamente determinada. X de t es igual a 5 medios de t al cuadrado, y eso está en metros. Ahora vamos a calcular lo que nos piden. Bueno, entonces tenemos aquí de nuevo nuestro plano inclinado, el eje Y, el eje X, y lo que nos preguntan es esto. Determine el tiempo que demora el bloque en llegar al suelo. Entonces sabemos que este es x de t, ¿no? Y él va a recorrer el plano inclinado. Él parte acá desde t igual a 0. Entonces tenemos que calcular el tiempo que le toma llegar hasta acá. Es decir, el tiempo que toma cuando x sea todo esto. Entonces nos toca saber cuánto vale esta distancia. Bueno, para calcular esa distancia nos dan la altura del plano inclinado. Entonces hagamos un diagrama simplificado y sería este de aquí. Entonces tenemos la altura 20, tenemos 30 grados acá y tenemos nuestra distancia x. Entonces acá vemos que el seno de 30 es igual a 20 dividido en x, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y despejando tenemos que x es igual a 20 sobre el seno de 30 grados. Y esto es igual a 20 sobre 1/2, y esto es igual a 40 metros. Entonces nos toca calcular el tiempo que demora el cuerpo en recorrer 40 metros. Bueno, sabemos que x como una función del tiempo es igual a 5 medios por t cuadrado. Entonces nos toca resolver
la siguiente ecuación. 40 igual a 5 medios por t cuadrado. Bueno, podemos pasar aquí a multiplicar. Nos daría 80. Pasamos a dividir. 5 igual a t cuadrado. 80 entre 5 es 16 y sacando raíz cuadrada tendríamos, y tomando solo la parte positiva, tendríamos que t es igual a raíz de 16, por lo tanto t es igual a 4 segundos.